Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía, el programa número 21, donde como siempre vamos a hablar de dinero, economía, negocios, empresas, emprendimiento, todo lo que tiene que ver con la generación, formación de dinero y por supuesto en búsqueda de poder tener más grados de libertad financiera, como se los expliqué en los programas anteriores. La libertad financiera no es si la tengo o no la tengo, sino la mido, es en base a cuánto tiempo puedo yo irme de vacaciones, cuánto tiempo yo me puedo retirar y aún así poder seguir financiando mi estilo de vida tal como lo tengo. Por eso la respuesta no es sí o no. Yo puedo irme y financiar 3 meses, 6 meses, 1 año, después 2 años, 5 años. Incluso puedo financiar más allá de mi propia existencia. Aquellas personas que dejan este plano y sus hijos, los nietos también tienen su vida garantizada. Te recuerdo que estamos llegando a ustedes a través de Street Radio 96.9 FM, @ la radio podcast. Si tú tienes un teléfono celular o una computadora o después quedaste con alguna duda y quieres volver a ver el programa, nos puedes ver a través de YouTube y de Twitch. También nos puedes seguir en Instagram y en TikTok. Llegamos a la producción gracias de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, mi amigo Pablo Belfort. Y en el video, Difrey Alejandro. También llegamos a ustedes gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela desde su página web, rápidos, seguros y confiables. Así que vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar acerca del valor de emprendimientos, negocios y empresas. ¿Cuánto vale eso que tú estás desarrollando, que ya tienes tiempo en marcha, tienes 6 meses vendiendo online, o ya tienes un restaurante y tienes 5 años, o tu papá, tu abuelo tiene una panadería y esa panadería tiene 30 años, pero no saben cuánto vale? Importante que vamos a hablarles acerca del valor. El valor y el precio son dos cosas distintas. Vamos a hablar sobre cómo podemos valorar ese negocio, pero como también sucede en cualquier otro aspecto, el precio puede ser distinto a este porque obviamente el mercado te va a determinar otra cosa. Si yo, por ejemplo, estoy valuando un inmueble, yo puedo hacer un método de costo y determinar cuánto me vale la casa que yo tengo y luego cuando vaya al mercado me consigo con otra cosa y ese precio puede variar. La idea, incluso como vamos a hablar en el día de hoy, es tratar de hacerlo lo más cercano posible a un método de mercado para que podamos tener un valor más cercano a lo real. Pero ese es el programa que vamos a hablar en el día de hoy. Así que vamos a comenzar de una vez con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Para saber cuánto vale nuestro negocio, emprendimiento o empresa en escala menor, que es acerca de lo que vamos a hablar en el día de hoy, a lo que nos dedicamos, necesitamos conocer primero 3 cosas. Primero, el valor del patrimonio, es decir, cuánto valen mis activos, todo lo que yo tengo dentro de esa empresa, menos los pasivos. Luego, cuánto vale el fondo de comercio, que tiene que ver más allá con los activos intangibles. Esto lo vamos a reformar un poco porque en la práctica el fondo de comercio tiene otras implicaciones que en la teoría o como debería ser. Y el tercero es el valor de la marca. Estas 3 cosas nos van a determinar cuál va a ser el valor de nuestro negocio y necesitamos estarlo monitoreando constantemente, necesitamos estarlo analizando porque obviamente el negocio va creciendo, va decreciendo, va ganando poder de mercado, la marca va ganando valor, nuestras ganancias van creciendo o nos llenamos de inventario, van sucediendo un montón de cosas y por lo general una vez al año deberíamos sacar un valor estimado de nuestro negocio. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de emprendimientos, empresas, negocios que son pequeñas y que están comenzando a ser medianas. Esto es muy sencillo porque si ya hablamos de empresas de medianas a grandes, ya esto está mucho mejor organizado, mucho mejor estructurado y no tendría mucho sentido. Nosotros lo que lo vamos es adaptar a emprendimientos más pequeños, que pasa un montón. Mira, personas que comenzaron en la pandemia un negocio y hoy quieren saber cuánto vale o tienen una propuesta. Mira, yo quiero ponerle capital, ¿cómo vamos allí en el medio?
hay que determinar cuál es el valor. Así que vamos a comenzar con las razones de por qué valoramos un negocio, por qué necesitamos saber el valor. Lo primero, como bien estamos hablando, es por compra y venta. Es decir, yo quiero vender mi emprendimiento, negocio o empresa y necesito saber cuánto vale. Yo que soy el dueño necesito saber el valor y la persona que está del otro lado y está interesada en comprarla también necesita saber el valor. Entonces, esa es la primera razón por la cual nosotros valoramos un negocio. La segunda es por inversiones. Si yo quiero meter un inversionista, ya sea capitalista, sea operativo, sea la forma que sea, y yo quiero saber qué porcentaje se le va a dar, o no necesariamente tiene que ser una persona. Si yo voy el día de mañana y tengo una propuesta de un fondo de riesgo, o tengo una propuesta de un fondo de capital que quiere meterse en el negocio, yo necesito saber cuánto vale, porque es la forma correcta de, mira, ¿cómo hacemos aquí para manejar cuál es tu participación en el negocio? La tercera razón es por fusiones y adquisiciones. ¿Qué significa una fusión? Bueno, yo tengo, por ejemplo, una panadería y esa panadería tengo una propuesta de una cadena de panaderías para yo sumarme como uno de ellos. Es decir, yo me voy a fusionar con ese negocio. Ya en vez de ser panadería Pedrito Pérez, ahora voy a ser panadería miembro de una de las cadenas más grandes de Venezuela. Entonces, esa fusión-adquisición, necesitamos saber cuál es el valor para poder negociar una transacción justa que sea entre las partes. Luego, obviamente, por financiamiento, si yo voy a un banco y ese banco, o voy a la bolsa de valores, por ejemplo, ahorita que está de moda entre las empresas venezolanas, si yo voy a buscar financiamiento, probablemente me van a decir, bueno, ¿cuánto vale ese negocio? Entonces necesitamos tener un valor estimado de cuánto vale. Es importante tener en cuenta que nosotros, con los pasos que yo te voy a dar hoy, vamos a hacer un bosqueo bastante importante de valor de negocio. Pero dependiendo del tipo de operación que vayamos a hacer o cuál de estos aspectos o cuál sea la finalidad de la valoración del negocio, hay cosas que son mucho más rígidas. Por ejemplo, si yo voy a un banco a pedir financiamiento, probablemente sea mucho más rígido a la hora de necesito saber estos indicadores, necesito saber todo lo que ha sido la vida de la empresa, que otro tipo de razones por las cuales yo evaluaría un negocio simplemente porque yo quiero saber cuánto vale. También hacemos valoraciones de negocio cuando hay división de bienes, es muy importante. Hay, por ejemplo, una pareja de esposos que fundaron un negocio y después del día de mañana deciden separarse. Bueno, ¿cuánto vale ese negocio? Para saber, ya sea, después ahí se toman las decisiones que se toman. Si se reparte, sea una parte, si le compra el capital o le compran las acciones, no importa lo que sea, pero necesitamos saber cuánto vale. También es muy importante a la hora de hacer planificación financiera. Si yo estoy planificando de cara al futuro cómo va a ser el movimiento del dinero, yo necesito saber cuánto vale mi negocio en el día de hoy. También se puede hacer para seguros, por ejemplo, si yo el día de mañana quiero contratar un seguro a todo riesgo para mi empresa, por ejemplo, contra robo, ellos te van a pedir cuánto vale ese negocio y necesitamos hacer valoración. Y en la última o las dos últimas que yo involucraría a la hora de evaluar un negocio es, por supuesto, para evaluación del desempeño. Si, por ejemplo, yo tengo un CEO a cargo de esa empresa, probablemente la valoración de ese negocio sea uno de esos indicadores por los cuales yo voy a medir su desempeño, voy a medir su gestión. Entonces yo necesito hacer una valoración. Y por supuesto para tomar decisiones de cara al futuro, porque cuando yo estoy valorando un negocio voy a obtener muchos datos que son esenciales para poder tomar decisiones que ya son estratégicas en el negocio y no tanto operativas. Recordemos la diferencia entre las decisiones operativas y las decisiones estratégicas. Las decisiones operativas son aquellas que van ligadas al día a día persiguiendo los objetivos que ya nos hemos planteado en el negocio. Pero esos objetivos los definimos o los tenemos a la hora de tomar decisiones estratégicas. Son dos cosas distintas.
Operativamente tengo un tipo de decisiones y estratégicamente yo le voy dando rumbo a la empresa o al emprendimiento, negocio, comercio, lo que sea que yo esté desarrollando. Entonces, si yo quiero tomar decisiones estratégicas, yo probablemente vaya a hacer una valoración de negocio para poder ir viendo cómo se va desarrollando. Ok, ¿cómo comenzamos entonces a valorar nuestro negocio? Como comencé diciéndoles, uno, o por lo menos en mi caso, cuando estamos hablando de pequeños y medianos emprendimientos, negocios y empresas, nos tomamos algunas atribuciones pensando en lo que yo siempre les digo en los programas anteriores. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Para mí es mucho mejor tener una buena valoración que me dé más o menos cuánto vale mi negocio, hacer algo perfecto, que muchas de esas cosas no la voy a poder hacer por mi misma dinámica de negocio. Es decir, si yo tuviera que apegarme exactamente o tuviera que sacar exactamente cuánto vale mi negocio, probablemente muchos de los datos o no los tendría o me fueran muy difíciles de construir o simplemente por el tamaño de negocio son imposibles. Si yo me voy a revisar una bibliografía y yo tengo una panadería que rota menor a 1 y que en el medio vendo una cantidad por mes, probablemente yo no voy a poder conseguir nada que me diga, mira, este es el paso a paso perfecto para hacer una valoración de negocio. Entonces, estamos tratando de buscar algo bueno, entendiendo que, por supuesto, no va a ser perfecto, sobre todo el contexto venezolano, pero que sí va a ser mucho mejor que no tener nada, que tener un cero allí en el medio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestro estado de resultados. En el programa anterior hablamos del estado de resultados, pero para proyección de cómo evaluar una inversión que yo todavía no he hecho, ¿sí? Por medio del estado de resultados, yo establezco mi ganancia, mi rentabilidad, y allí hago ese proceso de evaluación, algo que yo no he hecho todavía. Cuando yo estoy valorando un negocio es porque se supone que ya está en marcha. Entonces yo tengo una serie de datos reales construidos a través de un estado de resultados. El estado de resultados me resume 4 costos distintos. Tenemos los ingresos, luego tenemos obviamente el margen bruto, que es el resultado de a los ingresos descontarle el costo de venta de ese producto. Por ejemplo, yo voy y me compré un iPhone. Entonces compré un iPhone para vender y el iPhone me costó 500 y yo lo vendí en 1000. La diferencia entre esos 1000 menos 500 son 500. Ese 500 es mi margen bruto. Es lo que me queda después de hacer el producto, en el caso que sea hacerlo, o, por ejemplo, en este caso, de comprar la mercancía. Si a mí una mercancía me costó 10 y yo la vendo en 15, entonces mi margen es 5. Eso es el primer costo. Segundo, los costos operativos, gastos fijos y gastos variables. El gasto fijo es, como yo les he dicho ya en ocasiones anteriores, todo aquello que yo tengo que seguir pagando incluso si yo cierro la empresa. Si yo el día de mañana tengo, por ejemplo, no sé, tengo una tienda de ropa y la tienda de ropa yo decidí que le voy a dar un mes de vacaciones a mis empleados y esa tienda no se va a abrir durante ese mes. Yo seguiría pagando el alquiler, seguiría pagando los sueldos de los empleados directamente, seguiría pagando la luz, el agua, etc. Eso tiene que ver con mis gastos fijos. Luego tenemos otros tipos de gastos que van a variar en función de cómo está funcionando ese negocio. Por ejemplo, si yo compro bolsas para vender dentro de esa tienda, si se supone que yo cierro un mes, yo no tengo que comprar más bolsas o compraría menos. Entonces eso va a variar en función de cómo vaya la venta. Descontamos los gastos fijos y los gastos variables y vamos a tener lo que se llama la ganancia en operación, que es el resultado de cuánto dinero estoy ganando yo mientras estoy operando el negocio. Es decir, cuánto estoy ganando yo en el día a día al comprar, vender, no sé qué, toda esta cuestión. Por lo general las personas se quedan aquí y no sacan más nada. Entonces creen que la ganancia en operaciones es la ganancia del negocio, cosa que no es cierta. Porque a la ganancia en operaciones hay que descontarle otro tipo de gastos, que básicamente son 3. 1, impuestos, importantísimo. Segundo, los gastos financieros, lo que tiene que ver tanto con las comisiones que yo pago por transar, por ejemplo, entre los bancos, por hacer pago móvil no paga comisión, pero por hacer, o paga muy poquita, pero
todo lo que yo haga con movimiento de dinero y me genere una comisión es un gasto financiero. Además de, en caso que yo tenga un préstamo. Si yo agarro y tengo un préstamo, el monto del capital no me genera un gasto financiero desde el punto de vista de estado de resultados, pero el interés sí. Y el interés va contabilizado como un gasto. Luego tenemos otro que nadie toma en cuenta, que es la depreciación y amortización de la misma inversión. Si yo agarro, invertí $10,000 en esa tienda que yo agarro y quiero abrir, yo esos $10,000 los quiero de vuelta. Yo tengo que meterlos dentro de mi estado de resultados, pero no lo puedo meter en un solo mes o en un solo año, porque probablemente me daría muy negativo y no sería real. Entonces yo tengo que esa inversión depreciarla y amortizarla en un periodo de tiempo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en esos 5 años, cosa que pasa en muchos negocios, en 5 años yo agarro, deprecio y amortizo mi inversión inicial acá y a mí me da una ganancia muy pequeña? Si yo no cuento la depreciación y amortización de esa inversión, la ganancia en realidad es capital. Y si yo lo saco como ganancia, entonces me comienzo a comer el capital. Que es lo que pasa con la gran mayoría de los negocios. Como no tengo en cuenta la depreciación y amortización de la inversión inicial, cuando a mí me da una ganancia, yo creo que realmente es una ganancia real y cuando me la voy a gastar me comienzo a comer el capital. Porque si yo meto la parte de depreciación y amortización que yo debería cargar en ese estado de resultados, la ganancia me haría negativa. Porque recordemos que yo tenga ganancia o que yo tenga flujo de caja, es decir, que yo tenga dinero en mi caja, no significa que yo tenga ganancia. Son dos cosas distintas. El estado de resultados es una fotografía. El flujo de caja es como entra y sale dinero. Yo necesito determinar bien las ganancias para no comenzar a comerme el capital. Muy importante. Luego de esto, entonces, lo que vamos a hacer es determinar el valor real de las ganancias. Por eso te volví a explicar. Seguramente si ya escuchaste algunos de los programas anteriores, tienes esta explicación de estado de resultados, pero te lo vuelvo a explicar porque necesitamos determinar ganancias reales. Si no, estamos inflando ganancias y nos va a dar un valor por encima de realmente lo que debería dar. Necesitamos tomar en cuenta todos los costos que son importantes. Tenemos ya, mira José Gabriel, yo agarro y tengo $1,000 de ganancia durante este año en mi emprendimiento, negocio, empresa o comercio. Esa es mi ganancia. Ok, ¿cuánto debería tomar yo en el valor de esa empresa? Aquí viene, o de ese emprendimiento o negocio, aquí viene lo interesante. A ver, el 80% de los nuevos negocios quiebran antes de los 5 años. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú tienes 3 años o menos, deberías tomar dentro de tu valoración 1 año de ganancias. Es decir, tú vas a vender tu negocio en el día de mañana. O tú vas a salir a vender tu negocio. Bueno, yo lo voy a hacer por lo menos por 1 año de ganancias. Ganancias bien calculadas. Volvamos al caso. Si yo tengo 5 años o más, yo estoy dispuesto a vender mi negocio, a ceder mi emprendimiento, a vender mi empresa por lo menos 2 años de mis ganancias. Yo voy a agarrar, voy a calcular, voy a proyectar cuáles van a ser 2 años de mis ganancias y a cambio de eso yo estoy dispuesto a ceder una parte o a vender mi negocio. Si yo tengo más de 5 o 6 años, quiere decir que ya es un negocio consolidado, que superó el Valle de la Muerte, que superó su punto de equilibrio, que ya me está haciendo rentable. Entonces, yo voy a renunciar o voy a vender mi negocio por lo menos 3 años de mis ganancias. Y ahí yo me estacionaría. Ojo, volvamos al caso y puntualicemos. Esto es para pequeños y un poquito medianos emprendimientos, negocios, empresas que están comenzando a organizarse y que están evaluando, mira, yo quiero que alguien me venga y me ponga una parte de dinero o lo quiero vender porque tengo una propuesta, tengo un socio capitalista y no sé en cuánto venderlo. Pero eso sería más o menos la estructura de lo que yo haría. Además, necesitamos que sea en valor presente. Es decir, necesitamos descontar lo que son ganancias futuras o actualizar lo que son ganancias pasadas. Importantísimo tenerlo en cuenta. $1,000 de hoy no son o no es igual a $1,000 del año pasado, ni será igual a $1,000 del año futuro.
Necesitamos todo en el mismo rango de tiempo que es hoy, porque hoy es donde tú estás haciendo la valoración de negocio. Entonces, ¿a qué tasa lo descontamos? A la inflación. Hay otras tasas y hay otros mecanismos, sobre todo contexto venezolano, pero estamos hablando un montón de cosas y no queremos complicarlo tanto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, estamos haciendo algo bueno. Lo descontamos a valor presente con inflación, actualizamos si es pasado con inflación real y descontamos valor futuro con una inflación estimada. Por supuesto, inflación en dólares en el caso o contexto venezolano. Muy importante tener en cuenta que, para finalizar esta parte, que las ganancias de negocio no necesariamente son las ganancias del dueño de negocio. Esto es esencial y es algo que confunde mucho a las personas, sobre todo cuando tú eres un solo dueño. ¿Por qué las ganancias de negocio no son iguales a las ganancias de dueño de negocio? Porque yo con mis ganancias puedo decidir reinvertir dentro de ese negocio. Puedo decidir ampliar, por ejemplo, el inventario. Puedo tomar decisiones que no implican sacar el dinero del negocio. Las ganancias del dueño de negocio es cuando ya yo saco el dinero. Pero si yo en un periodo de tiempo tengo ganancias y decido reinvertirlas, necesito bajar deuda, decido otras cosas, decido, mira, yo quiero, la parte de la deuda me está haciendo muy pesada, yo quiero adelantar deuda futura. Entonces eso no son todavía ganancias del dueño del negocio, son ganancias del negocio. Como estamos valorando el emprendimiento, negocio, empresa en ese periodo de tiempo, necesitamos saber las ganancias de la empresa, no del dueño de negocio. Muy importante tenerlo en cuenta. Ok, finalizamos, ya lo determinamos. Pasamos con la segunda parte, que es el fondo de comercio, donde hay un gris muy gigante, sobre todo en Venezuela. Cuando uno te dice, mira, yo me metí en X página, se vende fondo de comercio. El fondo de comercio incluye un restaurante, plancha de cocina, extractor, neveras, sillas, mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos ponemos muy rigurosos, eso no es parte del fondo de comercio, porque esos son los activos de ese emprendimiento, negocio, empresa. Vamos a revisar bien cuál es el concepto del fondo de comercio para que lo tengas bastante claro. El fondo de comercio, también conocido, en inglés se llama el goodwill, es un concepto contable económico que se refiere al valor intangible adicional que tiene una empresa sobre sus activos tangibles y pasivos. Activos intangibles, valor intangible. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es un concepto tropicalizado, vamos a hablar de lo que es el fondo de comercio en Venezuela. Si yo quiero comprar un fondo de comercio, yo estoy comprando desde los tornillos que le pusieron a la puerta para arreglarla, hasta la nevera. Estoy comprando todo lo que hay en un espacio, dentro de ese espacio, ¿sí? Si nos vamos un poquito más allá, en realidad el fondo de comercio también debería tener es la empresa. Es decir, si yo voy a comprar un fondo de comercio, una peluquería, yo debería comprar el traspaso, la vida de esa empresa, porque además eso vale dinero. Muchas personas no toman esto en cuenta. Hacer una empresa cuesta dinero. Y que esa empresa tenga una buena reputación fiscal cuesta también dinero. Entonces, no es igual yo tener una empresa que está comenzando hoy comprando un fondo de comercio a tener una empresa que tiene 2, 3 años de tradición, de IVA, de impuestos sobre la renta, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta nosotros como ese fondo de comercio? Todo lo que está dentro de un espacio más el valor de esa empresa. Es decir, si yo el día de mañana yo quiero saber, ok, ¿en cuánto vendo mi fondo de comercio? Vamos a hacer esto en partes. Parte número 1, para saber cuánto vale tu fondo de comercio. Vas a sacar una lista de todas las cosas que tengan valor dentro de ese fondo de comercio, activos tangibles y activos intangibles, y nos vamos a meter a buscar cuántos valen a día de hoy. Pero no cuánto valen nuevas. Si yo voy a agarrar y voy a vender, por ejemplo, no sé, estoy vendiendo una nevera y esa nevera está a mitad de vida, yo no la voy a valorar en base a una nevera nueva. Gran error que se comete cuando se evalúa un fondo de comercio. Entonces te dicen, no, bueno, mira, yo agarro y esa nevera que yo compré por $500,
hoy vale $500. Entonces tú le preguntas, ¿pero la nevera está nueva? No, tiene 5 años de uso. Si nosotros nos vamos a otro contexto, en realidad lo que vamos a buscar de la nevera o de todo lo que está dentro de ese fondo de comercio es el valor de rescate. Es decir, cuánto cuesta hoy salir a comprar lo más parecido posible de esos activos dentro de una plataforma fiable. Entonces yo agarré, me metí en plataforma Pedrito Pérez y busqué, bueno, mira, que hay una nevera que es más o menos características similares, más o menos del mismo tamaño, la misma capacidad, mira, tiene la misma fallita que yo tengo o parecida, y digo, eso vale hoy tanto. Y así establecemos el valor de todos los activos. Al final lo sumamos y una vez tengamos ya el valor de esos activos lo más parecido posible, vamos a sumarle adicionalmente cuánto me cuesta hacer esa empresa en el día de hoy. Es decir, si una persona va desde cero y quiere hacer una empresa de este estilo, bueno, le cuesta esto, tiene que pagarle al abogado, tiene que pagar las tasas, tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro. Y no le vamos a meter todo el precio, vamos a meterle el 70-75% del valor que te da el costo de una empresa nueva. Si esta persona el día de mañana, mira, cuando vas a sacar esa empresa le cuesta $1,000. Ok, yo te la estoy vendiendo por 750. Que al final eso es lo que está sucediendo. Tú le estás vendiendo o lo que debería suceder. En el caso que obviamente tú quieras salir de esa empresa, que sería lo más recomendable para la persona que está comprando el fondo de comercio. Que yo te estoy comprando todo lo que está aquí adentro, te estoy comprando tu concepto, tu estructura, todo. Y además también te estoy comprando esta empresa, que es muy importante. Obtenemos el valor del fondo, ya lo tenemos contabilizado. Ahora no es ese el precio que nosotros le vamos a sumar a las ganancias que determinamos anteriormente, porque hay que descontarle los pasivos. Es decir, esta empresa debe esto, debe servicios, debe tanto de condominio, debe tanto de proveedores, porque tiene una mercancía dentro, obviamente, del valor del fondo de comercio. También sumamos el valor del inventario. En el caso que hay inventario, si yo tengo una tienda de zapatos y tengo 250 pares de zapatos, entonces sumamos el valor de ese inventario a precio costo, obviamente, y después agarramos y lo vamos a restar todos los pasivos. Bueno, resulta que yo tengo $500 de inventario de unos zapatos que yo compré y es lo que me queda. Pero yo esos $500 todavía no los he pagado porque yo tengo una nota de crédito de 30 días. Entonces tú tienes cero. Porque ese inventario que tú tienes en el día de hoy, lo debes, en realidad. Entonces si yo tomo 500 por un lado, positivo, 500 por un lado negativo, tengo cero. Por eso le restamos los pasivos al valor del fondo de comercio. Todo lo que tenga que ver con cosas que yo debo. Ya, yo debo tanto impuesto, no he pagado. Debo tanto de esto, debo tanto de esto. Entonces el resultado va a ser el valor realmente de lo que tiene la empresa, más la empresa, menos lo que debe la empresa. En realidad ese es el patrimonio que tiene en el medio de esa empresa. Pero probablemente al nivel en el que estás, no, si yo me pongo, y uno de los grandes problemas que hay en Venezuela hoy en día, esto sería muy fácil de determinar si yo agarro y me voy a un balance general, veo los activos, le resto los pasivos y tengo cuánto es el patrimonio. Pero en Venezuela no funciona de esa manera. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos los balances desactualizados, tenemos cosas que no reflejan su valor real en el precio, porque por X, pues Y por Z, asociados obviamente con el proceso hiperinflacionario, asociado un poco con la rigidez de las leyes. Cuando uno está viendo procesos de hiperinflación, tener leyes tan rígidas te puede perjudicar en el tema contable a uno como empresa. Entonces, tomar ese proceso de decisiones es muy importante. Nosotros tenemos hoy en día empresas que tienen capital social de $1, de 10 bolívares. Entonces, tú ves una empresa de 10 empleados y cuando le revisas, no, el capital de esa empresa son 5 bolívares. Porque caímos obviamente en todos esos problemas generados a consecuencia de situaciones hiperinflacionarias. Entonces, como no lo podemos determinar de esta manera, si yo, por ejemplo, quisiera saber, que esto es otra de las cosas, saber la situación real de una empresa,
por lo menos en un estado de resultados. A mí me bastaría con irme a ver sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Eso es lo que debería hacer. Me voy, me meto a ver cómo está funcionando su impuesto sobre la renta y ya yo por ahí puedo sacar por lo menos el bosquejo inicial. Y ya después, obviamente, con los dueños profundizar. Pero ya yo puedo saber más o menos si eso me conviene o no me conviene tenerlo dentro de la empresa. Pero situación Venezuela, contexto 2023, esperemos que cambie. Hoy no funciona de esa manera, sobre todo con emprendimientos pequeños y medianos. No hace falta o no refleja un valor real de lo que está sucediendo dentro de mi valoración. Entonces necesitamos acercarnos más a un valor real. Entonces lo obtenemos a través de valoración de todo lo que tenemos adentro, menos los pasivos de esa empresa, cosas que no hemos pagado, todo aquello que yo sé que debo como empresa, no como dueño de negocio. También un punto muy importante y me voy a tener en cuenta, si tú a nombre de tu empresa pediste una deuda personal, eso no es deuda de la empresa, es tu deuda. Y esto hay que tenerlo. Por eso comencé o por eso contextualicé cuando hablamos de las ganancias. Una cosa es la ganancia del emprendimiento, empresa, negocio, comercio. Y otra cosa es la ganancia del empresario, dueño de negocio, dueño de emprendimiento. Porque no necesariamente las ganancias de negocio se traducen en ganancias de dueño de negocio. Igual acá, tus deudas son tus deudas. Así la hayas contraído a nombre del negocio. Probablemente tú la vas a querer traspasar o vas a querer meterlas en el medio. Pero no debería ser. Y si tú financieramente no fuiste tan organizado, la persona que está del otro lado, viendo tu valoración, porque si yo voy a vender el negocio, esa valoración yo la voy a hacer, se la voy a pasar a otra persona. Entonces decir, ok, pero estas deudas no son de esto. ¿O dónde están reflejadas estas deudas? ¿Para qué te endeudaste para esto? Entonces, la idea es que nosotros de entrada le quitemos la mayoría de los vicios que le podamos tener a esto. Entonces, determinamos esa pregunta, el patrimonio. Luego tenemos la tercera parte que debería ir dentro del valor del fondo de comercio, pero yo suelo separarla por la dificultad de cálculo, que es el valor de marca. El valor de marca. Si yo el día de mañana, muchas veces, no sé si en el programa, en algún ejemplo o algún episodio anterior he puesto este ejemplo, pero lo voy a hacer ahora. Si el día de mañana a mí me venden Coca-Cola sin un activo, sin nada, yo lo compro. Yo lo compro simplemente por el hecho de el nombre, la tipografía, la forma, lo que representa. Yo lo compraría, obviamente, si tuviera el dinero para hacerlo. Pero independientemente de esto, lo que te quiero decir es que hay marcas que valen por sí solas, que no necesitan nada, no necesitan una operación, no necesitan tener activos, no necesitan tener nada asociadas a ellas para tener su propio valor. Y eso vale en el mercado, hoy en día. Sobre todo en el contexto de que todo hoy es una marca. Si yo me voy hace 40, 50 años y me iba para el centro y veía las zapaterías montadas por personas en ese momento, la zapatería se llamaba zapatería. La farmacia se llamaba farmacia. No había nombre asociado al rubro, porque no había valor de marca. Obviamente, las grandes marcas tenían su propio valor. Pero en ese momento, en ese contexto, las personas lo que querían era comerciar. No veían o no entendían el valor de marca. Eso no pasa en el día de hoy. De hecho, tenemos una sobresaturación de marcas. Hay un montón de marcas que ni siquiera han visto vida, sino gente que hace un logo, le pone un nombre y ya está. Eso es una marca. Porque entendemos el valor que hoy tiene la marca. Incluso hoy tenemos las marcas personales. Personas siendo marcas por ellas solas. Que antes se asociaba a artistas, por ejemplo. Los años 50, 60, tú veías personas como Michael Jackson y entendías que era una marca sola. Deportistas. Tú agarrabas y veías un tipo como Jordan y entendías que era una marca y la gente se peleaba por ponerle los zapatos que eran y comprarle. Pero hoy no. Hoy todo es una marca. Nosotros estamos todo el día vendiéndonos. Entonces, el valor de marca es muy importante.
como estamos en este proceso todavía medianamente nuevo de establecer marcas, de establecer todavía marcas, agarramos y todavía, sobre todo en Venezuela, no sabemos tanto cómo sacar el valor de marca. No hay tantos registros. Si yo voy a buscar cuántas marcas se han vendido de comercialización de zapatos traídos de China, por ejemplo, y yo voy a buscar una marca que se ha vendido en el último año, ¿cuántas voy a encontrar en el registro? Si ya me es difícil hacerlo para apartamentos, para carros, por un montón de cosas con valor real, imagínate para marcas. Entonces es muy difícil encontrar el valor de marca. Pero necesitamos determinarlo. ¿Qué vemos entonces? Pregunta número 1. La gente quiere comprar la marca sola. Es decir, el día de mañana estarían interesados en solamente comprarte la marca sin nada de lo que tiene adentro. Número 2. ¿La tienes registrada? Porque muchas personas, y ahí vemos los casos famosos que han sucedido en los últimos tiempos con artistas venezolanos y gente de larga tradición venezolana que se están peleando por marcas porque nunca las registraron. Entonces, ¿realmente tu marca está registrada? Número 3, ¿es reconocida? O sea, la gente reconoce fácilmente la marca. Esto es muy importante. Número 4, que nos va a servir más para determinar el valor. ¿Tiene presencia en redes sociales? Entonces, yo lo que voy a hacer es un método práctico para sacar mi valor de marca. ¿Cómo saber más o menos cuánto vale mi marca? Entonces, si tú tienes un sitio físico, importante. Mira, sí, yo tengo una tienda. Pero esa tienda también vende online. Es decir, yo no vendo solo online. Yo tengo una tienda física y vendo online. ¿Cuánto de margen de venta tienen los productos que vendes solamente online? Mira, yo vendo 100 productos en el espacio de un año. Y esos 100 productos me generan me cuestan, yo los vendo en 600 y me cuestan 300. Es decir, me dejan $300 de margen. Ahí tienes una pata del valor de marca. Porque es algo que tú estás vendiendo sin la necesidad de la estructura física. Sino es simplemente la persona que está llegando a ti por tu marca. Segunda parte que es importante. A ese margen le vamos a descontar la inversión de publicidad. Porque obviamente, si yo agarro, vendí en 600, el producto me costó 300, pero mi costo de adquisición de cliente fue 100, entonces mi margen verdadero es 200. Porque yo tuve que invertirle 100 a publicidad. Entonces necesitamos saber ese margen. Luego, a eso le vamos a sumar el valor de venta que tiene la red social misma. Es decir, si yo tengo una red social que tiene 50,000 seguidores en Instagram y tiene 100,000 seguidores en TikTok, esa red tiene un valor de venta. Eso es lo que vamos a determinar. Y el producto resultante del valor de marca va a ser, punto número 1, el margen bruto que me genera las ventas que yo no necesito el espacio físico, es decir, las ventas que yo genero online, siempre y cuando no sea una tienda online, punto muy importante. Y a eso le vamos a descontar el costo de producto y le vamos a descontar la inversión en publicidad. Y le vamos a sumar el valor de venta de la red social. Y ahí vas a obtener un valor de marca. Y vamos ya a completar cuál es el valor de negocio. Punto número 1, ganancias reales que tiene el negocio. No el empresario, no el inversionista, sino el negocio como tal. Punto número 2, el fondo de comercio, entendiéndolo como todo lo que hay dentro de esa empresa, descontado de los pasivos. Punto número 3, valor de marca determinado por lo que vendes y la necesidad de la estructura física, menos el costo de producto, menos el costo de adquisición de cliente, que es lo que vas a invertir en publicidad. Y con eso ya completamos el tridente perfecto para saber cuánto vale mi negocio en el día de hoy, si lo quiero vender, si simplemente lo quiero saber, si estoy buscando un financiamiento que no sea de mayor rigidez, es decir, no un financiamiento bancario, sino un financiamiento privado de la FIF, familiares, amigos o de inversionistas que llegaron a ti, si quiero hacer una fusión o una adquisición o si simplemente quiero evaluar el desempeño de la persona que yo estoy dejando a cargo. Pero lo más importante es que cuando el día de mañana te preguntan cuánto vale tu negocio, tú vas a decir, mi negocio vale X cantidad de dólares. Porque tú te acercas en el día de hoy y le preguntas a los dueños de negocio cuánto vale su negocio y nadie sabe. Nadie lo sabe.
Te acercas a una panadería, un restaurante, una mecánica, por ejemplo. Nadie lo sabe. Pueden saber cuánto les queda, en el mejor de los casos, a final de mes, buscando que esté bien calculado o con la esperanza de que esté bien calculado. Pero la gente no sabe cuánto vale su negocio. Y eso es muy importante y no es para alardeo, no es para nada. Yo necesito saber la mayor cantidad de cosas posibles en mi negocio si yo quiero crecer. Incluso si yo quiero cerrarlo o si yo quiero venderlo. Yo necesito estar claro, hasta aquí llego yo. Pero ¿cómo no lo sabes si no sabes cuánto vale tu negocio? ¿Cómo no sabes si has ganado dinero o no has perdido dinero? Entonces, tengamos en cuenta el valor del negocio, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, entendamos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hacer algo hoy es mejor a estar parado en cero porque te va a acercar más hacia lo perfecto, así no sea 100% como se debería hacer. Y con esto vamos a finalizar el programa en el día de hoy. Espero que te haya servido. Nos paseamos por todos los aspectos. Si tú eres un pequeño comerciante, emprendedor, dueño de negocio, todos los aspectos que deberías conocer para saber cuánto vale tu negocio. Te invito que si este programa no lo has visto, llegaste tarde, no entendiste, quieres revisarlo otra vez, lo veas probablemente en el canal de YouTube. En esta tarde ya debería estar colgado. @la radio podcast. Te recuerdo que llegamos por Estéreo Radio 96.9 FM en la producción de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias, en el audio de mi amigo Pablo Belfort y en el video de Frei Alejandro. También te recuerdo que llegamos gracias a Quickex, envío dinero a Venezuela de manera automatizada desde su página web quickex.net. @José Gabriel Arapé, me puedes conseguir en todas mis redes sociales de esa manera. Profundizo mucho más en estos contenidos y seguimos hablando de economía, de dinero, negocios. No pido dinero para invertir. Están llegando otra vez cuentas haciéndose pasar por mí. No soy yo, @José Gabriel Arapé. No le escribo a nadie para pedirle dinero para invertir. Chao, nos vemos en el siguiente programa.